Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre COVID-19, la enfermedad que cambió al mundo. Para esta enfermedad, nuestro grupo está integrado por Erika Aguas, Harold Padilla y Keren Botello, quien les habla. Coronavirus. El coronavirus es un conjunto de virus que causan enfermedades del tipo respiratorias graves, tales como neumonía, síndrome de Medio Oriente y síndrome respiratorio agudo grave. COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus o SARS-CoV-2, del cual no se tenía conocimiento hasta el brote que se presentó en la ciudad de Wuhan, China, que originó la última pandemia entre los años 2019 y 2022. Esta obligó al confinamiento a nivel mundial y causó 15 millones de muertes aproximadamente, según fuentes oficiales, aunque no se descartan los subregistros que pueden indicar que las muertes a causa del virus pudieron ser mayores. Hablemos un poco sobre la historia, tanto en Colombia y el mundo, de esta enfermedad o de este virus. En 1956 nace la Fundación Instituto de Virología de Wuhan, China. Hacia el 2015 se abre el primer laboratorio de bioseguridad de cuarto nivel en esta ciudad, en China. En 2019, a principios de diciembre, se detectó una neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, coincidencialmente. Y hacia marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia causa del COVID-19. En este mismo año, mediante el decreto 676 de 2020, se incluye el COVID-19 como una enfermedad laboral directa para los trabajadores de salud. Y ya en 2021 llega las primeras vacunas a Colombia, siendo Colombia el primer país, de Latinoamérica en recibir las vacunas, y siendo Sincelejo Sucre la primera ciudad beneficiada, ya que era la que presentaba un mayor número de casos. Entre 2020 y 2021 se dieron los confinamientos en gran parte del mundo a raíz de la cantidad de muertes diarias. Y en 2022, casi 15 millones de fallecidos en el mundo a raíz de pandemia y 130,000 en Colombia. Ya en junio de este mismo año, en Colombia se da fin a la emergencia sanitaria. Sigue mi compañera Erika. Bueno, los síntomas que se presentaban eran tos seca, dolor de garganta, pérdida del gusto y olfato, episodios de fiebre, cansancio y cefalea. La transmisión del COVID era de muy fácil propagación, por eso todas las medidas que se tomaron de aislamiento, aparte del lavado de manos constante, el uso de tapabocas, todo este tema de pico y cédula que vimos, el tema de hombre-mujer, un día a la semana que nos tocaba salir, todo eso que nos movió bastante por el mismo desconocimiento de una pandemia. Mi compañero les va a hablar un poco más del COVID como enfermedad laboral. Bueno, entonces, a raíz de esta pandemia, en Colombia, mediante el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, se modifica la ley 1295 del 95, cuya principal novedad fue incluir el COVID-19 como dentro de riesgo biológico como una enfermedad laboral. Pero a quienes les aplicaba, no era a todos los trabajadores, solamente le aplicaba a los trabajadores del sector salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que presta el servicio directo en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención a la enfermedad. Entonces es importante, solo al personal de salud. Seguimos, por favor. Entonces vamos al tema El tema de reintegro. Aquí tomamos el tema de reintegro. Recuerden que teníamos que cumplir como unas etapas en acompañamiento de la ARL y acompañamiento de los profesionales de la salud que estaban atendiendo todos estos casos laborales. Comenzábamos con la identificación del caso y todo este registro que se hacía para notificar
que teníamos un trabajador afectado. El segundo paso, pues, era la evaluación inicial del caso y el plan de rehabilitación personalizado con el ente médico y la ARL. Ya volvemos a entrar nosotros en el desarrollo del plan de rehabilitación, como en sus funciones ocupacionales, dependiendo del estado de salud y también el tema social. Venía la cuarta etapa, que era la reincorporación laboral, pero tengamos en cuenta que por el mismo desconocimiento no sabíamos, por lo que digo, por el mismo desconocimiento no sabíamos si aún regresando con esa alta médica, el personal se podía contagiar o no podía contagiar. Aparte, psicológicamente, esa persona que se recuperó de este virus, pues también estaba afectado, ya sea familiar o social, o el tema laboral. Y lo tercero y lo quinto era como el alta médica que daban para que regresara a laborar. Aparte de esa alta médica, también había una evaluación, una calificación de pérdida de capacidad cuando habían secuelas. Cuando habían secuelas, ¿cómo? En mi caso, a mí me dio COVID y yo quedé con taquicardia. Fueron taquicardias de 6 meses y fueron taquicardias que no podía subir una escalera. Entonces yo tenía unas restricciones laborales y por eso, aunque no me fue calificado, sí tenía restricciones médicas, pero estaba laborando, en este caso desde casa. Entonces, no simplemente fue, me dio COVID, me recuperé y volví a trabajar. Ya era un tema psicológico, un tema social y un tema de funciones laborales nuevamente en la empresa. Todo un plan que se tenía que montar en su momento para esa reincorporación de ese trabajador. Mi compañero les va a hablar un poco sobre las lecciones aprendidas de esta enfermedad. Gracias, Erika, pero antes de hablar un poco de las lecciones aprendidas, quiero hablar un poco de datos. Demos datos, y es que en personal de Colombia en el sector salud, al 30 de agosto del 2022 hubo 65.384 casos en el personal de salud, de los cuales 323 fallecidos. De esos 323, hablamos de 130 asociados a la prestación del servicio de salud, 148 intermediarios y 44 comunitarios. Por demografía, el sector que más, o el porcentaje de mayor número de contagios fue el de las mujeres, principalmente auxiliares de enfermería, con 14.799 contagios. Y por último, en el caso, o sea, en el primer pico, fue donde más casos se dio, entre julio y agosto del 2020. Ahora sí, hablemos un poco de lecciones aprendidas. Como todo, después que ocurre un evento, después que ocurre cualquier tragedia como esta, siempre van a quedar unas lecciones aprendidas. Y una de las grandes lecciones aprendidas es evitar especulaciones. Se dieron muchas especulaciones a raíz del COVID, que había sido un evento adrede, que las vacunas no servían, que las vacunas traían unos supuestos chips para monitorear a todos. ¿Y esto qué originó? Que el proceso de vacunas se viera torpedeado y muchas veces hubo resistencia en este proceso. Sin estas especulaciones tal vez se hubiesen podido salvar más vidas. El desconocimiento de lo que era una pandemia, nunca lo habíamos vivido, pues la sociedad moderna nunca la había vivido, y eso generó tantas pérdidas humanas, como ya lo habíamos mencionado, casi 15 millones de personas en el mundo y aproximadamente 130.000 en Colombia. Se deben seguir todas las instrucciones al pie de la letra, tal como lo emiten las autoridades sanitarias. Otra de las lecciones es que definitivamente para esto no estábamos preparados, definitivamente. Esto generó tantas muertes y por eso es necesario que se inviertan más recursos para la investigación a fin de evitar una nueva tragedia como esta. Otra de las lecciones es que sabemos que si bien la vacunación no evitaba el contagio, sí minimizaba sus efectos.
Y por último, los grandes héroes de esta pandemia, los médicos, esos profesionales que día a día se expusieron, esos profesionales que día a día se ponían ahí en la primera línea para atender a todos esos pacientes. Son unos héroes sin capa. Desafortunadamente en Colombia se dio muchos casos porque justamente en ese momento se dio había un entorno social muy convulsionado que generó muchas protestas en todo el país, y desafortunadamente eso pudo ser un agravante de que hubiese tanto fallecido en Colombia. Entonces, con esto queríamos finalizar nuestra presentación. Muchas gracias.